esté necesitando esta palabra, Señor, que estoy seguro que va a ser de bendición, porque es tu palabra que es viva y eficaz, la que tiene vida en sí misma, Señor. Así que te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Bueno, el mensaje lo titulé Viva la vida, pero entre paréntesis, la voluntad de Dios, ¿no? El cartelito decía eso, o el flyer, ¿no? Primero, viva la vida por 3 consejos que no me pediste, pero te lo voy a dar por la misma ofrenda. 3 consejos, de los cuales no me lo has pedido, pero yo te lo doy, porque creo que, es más, el título Viva la vida lo usé por mucho tiempo en radio. Hay un buzo que tengo que dice Viva la vida, y es por el hecho de que justamente fue cuando perdí a mi papá. Cuando muere mi viejo es donde empecé a decir viva la vida, porque cuando muere alguien, un ser querido, no lo abrazás más, no está más. Es el momento más oscuro, creo que toda persona sabe que ese es el punto de partida donde vos decís, ¿cómo hago con esto? Con este dolor, ¿cómo hago con esta angustia? ¿Cómo hago con este hecho de lo cual uno no sabe cómo salir? Hasta que aparece Jesús diciendo yo soy la vida, ¿sí? Él es la vida. Entonces viva la vida tiene que ver con Cristo más que nada, que Él me ayuda a vivir, ¿sí? De eso se trata. Y los 3 consejitos, de los cuales no me lo has pedido, pero te lo doy igual. El primero es perdona rápido, ¿sí? Que seas pronto para perdonar, que no que nada te calibre diciendo tengo que tener rencor, así sea una persona que te haya hecho la peor maldad que creas en tu vida. Sé pronto para perdonar, rápido. ¿Por qué? Porque el que angustia, el que se termina angustiado cuando tenemos falta de perdón, somos nosotros mismos, no es la persona, porque la persona muchas veces sigue su vida como si nada. Capaz que te arruinó la vida, te arruinó, puede ser negocio, puede ser un montón de cosas, ¿no? Ministerialmente también. Puede pasar un montón de cosas, pero que seas rápido para perdonar, pronto, ¿sí? Intentar darle lugar al Espíritu Santo para que te dé la chance también de olvidar, porque podemos perdonar de boca, pero la mente no se olvida, diciendo no, lo ves a la persona, viste que el desgraciado, que me traicionó, que me hizo, viste, lo ves y ya y que Dios te dé la facultad de perdonar, que eso es lo que hace Dios con nuestros pecados. Que no solamente nos perdona, sino que se olvida el que te perdonó. El salmista dice que Él tira al fondo del mar nuestros pecados, que se olvida, literalmente, no es que se acuerda, no tenemos un Dios que te dice te perdono, pero te tiene la lista ahí, que en cualquier momento, vos hiciste esto. No, Dios nos perdona. Y literalmente, Adri, Dios bendiga, literalmente intentamos eso. O pedir al Espíritu Santo que nos dé ese corazón. Que seamos prontos para perdonar. El primer consejo que no me pediste, pero te lo doy igual. El segundo, disfruta lo más que puedas. Disfruta la vida lo más que puedas. Esto no quiere decir que te conformes con la vida. Porque no quiere decir, bueno, entonces me conformo con lo que me pasó. No. Sino decir, disfruta la vida, lo que tengas hoy. Que valores lo que tengas. Que valores la familia que tenés, por más que se porten mal. ¿Sí? Por más que tenga tos. Y en medio del mensaje se va a escuchar toda una tos en el fondo, no importa, es mi hijo el que está tosiendo ahí, ¡paf, paf! Se escucha. Disfruta lo más que puedas, porque algunos disfrutan cuando están, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo disfrute más predicar que mi familia. O sea, imagínate que no me toque predicar, entonces no disfruto el día, ¿se entiende? O sea, que lo que hagas puede ser trabajo. No, me encanta mi trabajo porque yo en mi trabajo me olvido de la familia. No, disfrutás más del trabajo, pero después volvés a tu casa y resulta que te amargás. Entonces, intentá disfrutar en todo lo que puedas. Encontrar el disfrute, hacer un esfuerzo, a veces sobrenatural, para disfrutar a aquella mujer que no te cocina demasiado. Disfrutar todo, intentar hacer un esfuerzo, pedirle al Señor siempre es bueno pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? Que nos dé esa facultad de disfrutar la oración, por más que te pese a veces,
por más que te cueste. Leer la palabra, por más que te cueste, eso es un disfrute también. Que también tiene que ver con disciplina la palabra de Dios. Cuando uno la tiene que leer casi obligadamente, no solamente cuando tenés que predicar, sino cuando tenés que hacer el devocional diario, no todos los días tenés ganas necesariamente de leerla. Entonces tenés que hacer una disciplina de leerla aunque no tenga ganas. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu y no te va a hablar por las ganas que tiene tu alma, sino que le va a hablar a tu espíritu, la cual le va a dar vida. Tarde o temprano, o sea, ¿cuántos comen? Sí o sí. Comen a veces hasta por deporte algunos, ¿viste? Que ven cualquier cosita, van comiendo. Bueno, la palabra de Dios igual. Es comida a mi espíritu, por más que vos sientas en tu alma, no te haga emoción, ¿sí? Que es tu alma, la palabra se alimenta, ¿sí? Tarde o temprano esa palabra va a dar su fuerza, su sustento, ¿sí? Te va a venir a traer a memoria. Por eso es importante leer la palabra. Lo otro que no me pediste es el otro consejito, el último, para entrar ya a lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, que eso va a estar bueno. Valora tu tiempo, ¿sí? Valora tu tiempo. Tu tiempo vale. Viste que a veces decimos, te invitan a tal lado, sí, voy para allá, y vas para acá, y sí, te necesitan, sí, voy. Valora tu tiempo, porque el tiempo vuela, ¿no? Ya tengo 41, ¿cuánto? A los 15 no lo decía demasiado, tenía la edad de los nenes acá, 7, 8 años tenía, ¿cuántos años tengo? 9, 10 añitos, ni lo pensaba eso, ¿sí? El tiempo vuela. Para mí pensé que el tiempo era eterno, jugaba la pelota y tardaba, no sé, sentía que tardaba 3 días en todo lo que hacía. Hoy siento que el tiempo se me va, por eso vivo a veces sobreacelerado de cosas que quiero hacer y veo que el tiempo se me vuela y que empecé tarde. La semana pasada le decía a un muchacho, con respecto al ministerio, le digo, que la palabra de Dios que yo tengo es ve porque instrumento escogido me es este. Con ese Dios me habló para hacer las cosas del ministerio. Y creo que arranqué tarde. Esto que estoy viviendo hoy en día ya lo hubiese vivido cuando me hubiese decidido hacerlo. ¿Sí? Hubiese hablado con mi pastor, hubiese hecho todo al revés para lograr lo que Dios ya me había mostrado. El tema es que yo hice mucho para que no se haga. Está mi pastor presente, ya que somos poquitos, vamos a hablar de cosas que pasaron. No sé si te acuerdas, pastor, que hubo una época donde dijeron, a fin de año vamos a levantar a los obreros. No sé si te acuerdas. Y yo sentí de Dios que todos estaban compitiendo por lograr que levanten los líderes, pastor. Y yo de buena primera venía congregando seguido. De esa buena primera un mes tuve sin congregar. Fácil. Con tal de que no me levante. No quería saber nada. O sea, sabía que si me quedaba haciendo lo que estaba haciendo, sí, terminaba. Es más, nos levantaron de líderes y no nos avisaron. Porque estoy seguro, si me avisaban ese día no iba. Ahora, esto que estamos viviendo acá como iglesia es sí o sí por el empuje de Dios, por la fuerza de Dios. Dios hay una palabra también que es cuando le hacemos palanca a Dios, ¿no? Le hacemos palanca y queremos evitar hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y a veces Dios termina rompiéndonos el brazo y terminamos haciendo lo que Dios. Entonces, sí o sí, valora tu tiempo, valora este tiempo que estás viviendo, por más que parezca efímero congregar, por más que sea, no sé, la familia que tengas, valora tu tiempo, que vale mucho más de lo que... Bueno, esos 3 consejitos, de lo cual no me pediste, pero yo te lo doy igual, que valores tu tiempo. Ahora vamos a lo que esta semana estuve indagando, estuve escuchando predicadores y todos, por el tema de la voluntad de Dios, la famosa voluntad de Dios, que tiene que ver con los cristianos muchas veces, no el mundano. El mundano no se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? El mundano ni le importa, o sea, la persona vive, o sea, antes de ser cristiano, uno sabe de la vida que tenemos, no le estamos preguntando a Dios, ¿esta es la voluntad de Dios para mi vida? No, usualmente esa pregunta la hacemos recién cuando conocemos a Cristo. Donde empezamos a preguntar, ¿qué hace papá? Nos empezamos a preguntar, ¿esta es la voluntad de Dios para mi vida? Y eso tiene que ver con matrimonio, con un montón de cosas que tienen. Este es el ministerio que Dios me dio para mi vida. Empezamos a indagar, a preguntar por ese lado. Entonces, preguntando, empecé a averiguar. Pero para darle pie al texto,
que tiene que ver con el mismo Jesús cuando está en el monte Getsemaní, que está en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 40. Vamos a leer un poquito, ¿sí? Para darle pie a lo que creo Dios puso en mi corazón. ¿Sí? San Lucas, capítulo 22, verso 40. Me estaban gritando allá. Che, ¿qué texto dijiste? Hay muchas cosas que van a pasar ahora el 21 vamos a festejar la primavera, así que el que quiera venir de florcita, ¿sí? San Lucas, capítulo 22, verso 40. Vamos a leer hasta el 42, ¿sí? ¿Lo tienen, amén? ¿No? Te espero, bueno. Amén, ¿sí? Ahí. San Lucas, capítulo 22, verso 40. Ahí está. Muy bien. Sí, capítulo 22, verso 40. Paciencia, decía. Hay un chiste sobre eso. Mateo. ¿Le hago el chiste mientras lo buscan? Que conozco de un famoso pastor, siempre me cuenta. Dice que había un chico que la piel de Judas, decía. Estaban las latas en el supermercado, el papá con el hijo. Y estaba el hijo, tiraba las latas. Y él estaba el paisano y le decía, Mateo, ten tranquilidad, Mateo. Y él sigue, tiraba todas las latas. ¿Viste la montaña de latas? Dice que el hijo le tiró. Y dice, Mateo, tranquilo, Mateo. Y salta una mamá que está cerca y le dice, la verdad estoy admirada de la paciencia que usted tiene hacia su hijo. Yo ya le hubiese agarrado la oreja, le hubiese matado, dice. Y agarra el paisano y le dice, no, Mateo soy yo, dice. Mateo soy yo, decía. Entonces, qué chiste feo. Pero bueno, ¿sí? ¿Lo encontraron? Vamos, ahí está. Vamos a lo que me gusta, que es la palabra de Dios, que dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos, está hablando de Jesús, ¿sí? A distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Amén. Habla de Jesús, ¿sí? Estaba a horas de ser entregado a la cruz, iba a pasar por todo el martirio, ¿no? Entonces, por favor, le pedía, es más, dice que el libro de cosas que caían como gotas de sangre de la presión que sentía. Pero estamos hablando de la voluntad de Dios. Ahora, hay muchas cuestiones en cuanto a los teólogos, en cuanto a la voluntad de Dios. Primero es que bíblicamente se muestra de varias maneras la voluntad de Dios. O sea, de decir, a una persona le va a hablar de diferentes maneras. A Moisés, por ejemplo, en medio de una zarza. A otros en visiones, a otros Jesús mismo predicando, intentando mostrar la voluntad de Dios, o por lo menos el llamado, ¿no? Pero cuando se refiere a la voluntad de Dios, tiene que ver con varios aspectos, porque no es fácil. Si una persona te viene a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No es fácil decirle, porque no somos adivinos. No es que le vamos a decir, sí, la voluntad de Dios es esto para tu vida, ¿no? A veces es como correr de ventaja, que quiere evitar su decisión. Ahora, la Biblia lo que deja en claro es que Dios tiene tres aspectos, por lo menos, en cuanto a su voluntad, mostrar. Primero es el consejo de Dios. Van a ver que en la Biblia, David, por ejemplo, pidió consejo. Salomón, por otro caso, dijo, Señor, dame sabiduría, ¿sí? Por lo cual Dios se la dio. Entonces, el consejo de Dios es uno, el otro es el deseo de Dios, lo que Dios desea, porque dice la Biblia, dice, planes tengo de bien y no de mal, para darte el fin que está esperando, o sea, tiene que ver con el deseo de Dios. Jesús dijo, cuando le dijo a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su vida a un unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, o sea, que Dios te ama. Ese es el deseo de Dios. Y el otro es el plan de salvación. Que el plan de salvación es otra de las voluntades de Dios.
¿sí? Esas son tres características en cuanto a la voluntad. Uno es deseo, otro es plan y otro tiene que ver con el consejo, ¿sí? Que lo van a encontrar en toda la Biblia. Aparece, aconsejó Jehová, o los reyes buscaban el consejo divino, ¿sí? Y Dios mostraba su voluntad. Ahora, esas son las multiformas que aparecen en la Biblia acerca de la voluntad de Dios. Otra de las cosas que es la distinción, se llama distinción, que tiene que ver con los teólogos, que están dos clases de voluntades acerca de Dios. Una es la decretiva, que decreta, y ahora la voluntad, perdón, vamos a la voluntad revelada y la voluntad oculta, ¿sí? Lo anoté porque si no me pierdo. La voluntad revelada de Dios y está la voluntad oculta, ¿sí? Una es la voluntad revelada, lo que se te revela. O sea, el Evangelio a muchos de nosotros se nos ha revelado. ¿Por qué? Por voluntad divina. Si no, hubiese sido algo oculto. Vieron que a algunos les cuesta conocer a Cristo. Para nosotros, a algunos fue medio fácil. Para otros les fue como que Dios está ladrando de a poco, ¿sí? Pero esa es la voluntad revelada. Hay gente que quiere inclusive averiguar la voluntad oculta de Dios. O sea, quiere saber más de lo que Dios ya mostró. Porque hay personas que quieren saber lo oculto, y hay dos cosas, dos consejitos que tienen que ver con la voluntad oculta. Una, que Dios no quiere que la conozcan, que no conozcamos. Por ejemplo, al apóstol Pablo sí le fue revelado el tercer cielo, ¿sí? Donde él dice, vi un hombre que viajó al tercer cielo, y está hablando de sí mismo. Uno es eso, que hay personas que le muestran una visión, y ¿por qué no a todo el mundo le muestra la visión? Porque hay cosas que son ocultas. Y otras que no nos compete a nosotros, están indagando de cosas que Dios pretende que la tenga oculta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? O sea, que está la voluntad revelada, hay cosas que te revelan de sí mismo. Vos lees y se te revela, hay algo que se te revela, por ejemplo, el amor de Dios. Hay gente que no se le revela el amor de Dios. Y usted dice, ¿y cómo no se le puede? No, porque hay personas que Dios mismo lo entregó a sus pasiones, a su deseo, porque tiene que ver con la característica del hombre. El deseo del hombre muchas veces tiene que ver más con el pecado que con Dios mismo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Me entendí? En la primera parte, sí, una cosa es la voluntad revelada de Dios y otra cosa es la voluntad oculta de Dios. Para saber la voluntad que Dios tiene para mi vida, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me expliqué? Sí, esto, bueno, por ejemplo, Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, Dios le había prohibido que consulten a adivinos o hechiceros. ¿Por qué? Porque, póngale, Dios le había dicho a Abraham, por ejemplo, para darle como ejemplo, le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y no hay que Dios le mostró la tierra de antemano. Por ejemplo, a ustedes, seguramente tienen una promesa de Dios, y no es que esa promesa Dios te la muestra, que te dice, vos vas a tener un auto 0 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Un auto 0 kilómetros para traerlo a materia de hoy en día, o vas a tener un castillo. Se da cuenta que Dios te lo diga, pero de esa promesa hasta alcanzarlo hay un gran periodo, y usualmente en el medio, ¿y será la voluntad de Dios? Preguntamos. Porque empieza la desconfianza, la incredulidad del pueblo de Israel. Por eso Saúl fue uno de los que consultó con adivinos, con alguna adivina. Porque él quería saber qué era lo que seguía. Y usualmente por eso Argentina, por ejemplo, una de las características que tiene acá en Argentina tiene que ver mucho con el tarot. ¿Sí? Donde hay muchos que consultan en base a su pecado, no estoy diciendo los cristianos, ¿sí? Pero muchos cristianos tienen que ver con la incredulidad, que están esperando, por favor, el pastor me revele la voluntad que Dios tiene para mi vida. Otros piden señales, le piden señales a Dios, diciendo, si esa chica es para mí, que venga vestido, no sé, de toda de blanco. El domingo que venga, ¿no? Como señal. Algunos le piden señales a Dios para ver si esa es la voluntad de Dios, sí o no. Entonces, una es la voluntad de Dios revelada y otra la oculta. ¿Sí? ¿Estamos bien?
Ahora, otra es la voluntad de Dios activa y la otra tiene que ver con la voluntad pasiva de Dios. También se refiere con la voluntad que dije hace un rato, decretiva, ¿sí? O soberana, que es cuando Dios decreta algo. Dice, por ejemplo, sea la luz. No es que consultó Dios cuando creó el mundo, no es que dijo, a ver si voy a deliberar, a ver si alguno quiere. No, él agarró su parte decretiva o de soberana y dijo, sea la luz. Y por más que se meta quien se meta, cuando Dios dice algo, se hace. Sea la luz, el universo, la luna. Fíjense que todo tiene como un orden. No es que la luna se puede revelar ante la declaración de Dios. Cuando dice Dios, sepárense los cielos, o sea que hizo los cielos y el mar. Dijo la palabra, soltó la palabra y solamente usó eso ante esa. Y no hay forma que se detenga lo que Dios ya dispuso. El plan divino tiene que ver con lo mismo. Dios ya dijo que la salvación iba a venir por el Hijo, por su Hijo. Y solo bastó tiempo para que eso sea real. Hay promesa lean Apocalipsis, por favor, siempre se los digo, cada vez que puedo, porque hay promesas divinas para nosotros, para este tiempo, para nosotros lo que somos de la iglesia de esta temporada. Que por más que el diablo se levante, no la puede detener porque son promesas de Dios para su iglesia. Para esto, en los dones espirituales, que alguno dice, ¿y cómo sé la voluntad de Dios si ese don es mío? No, solamente tenés que creerlo y tomarlo. No hay que esperar a hacer mucho trabajo. Esta semana estaba hablando con unos chicos que van a estar este fin de semana, que su pastor le hace hacer muchos estudios para que salgan solamente para evangelizar, Yo digo, pero no hay tiempo para eso. Para evangelizar, o sea, otra cosa para predicar, sí, tomate el tiempo, no sea un palito, o sea, tomate tu laburo, ¿sí? Pero otra cosa para evangelizar, de verdad necesitamos 3 años de estudio para solamente, porque es un mandato divino eso. No es si quiero o no, si no quiero. Es por tanto ir, predicar a toda criatura. Es un mandato, bautizando al Espíritu Santo y todo lo que Jesús dijo, ¿no? Y eso tiene que ver con la voluntad decretiva de Dios, el plan de salvación, por ejemplo. Eso es decretivo, ¿sí? No es, y ahora vamos con esa parte quedó bien. Siento que el tiempo se me va, perdón. Pero la otra es la voluntad de Dios, pero la permisiva o pasiva. Que esto los teólogos, los tipos que indagan, no les gusta usar mucho la palabra permisivo. Porque sienten que Dios, o sea, como que está el vaso cruzado y la gente hace lo que quiere. ¿Sí? Pareciera, porque dicen, la voluntad de Dios permisiva, Dios permite, por eso hay algunos ateos que se agarran de eso diciendo, no, pero si hubiera un Dios, no habría tantos nenes de hambre en el África, no habría tantos terremotos, si habría un Dios que nos ama de tal manera, ¿por qué nace el nene discapacitado? ¿Sí? Entonces es como que eso es como que le echan la culpa a Dios. Otra, cuando escuchan la palabra permisivo, la voluntad permisiva de Dios, es como que acá está todo mal y allá en el cielo Dios está así de brazos cruzados como que no hace nada, como que no le interesa. ¿Sí? Y no, Dios está muy interesado por nosotros. Ahora, ¿cómo saber? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cómo hacemos la diferencia entre una cosa y la otra? Es que Dios mostró su ley, los 10 mandamientos. Por ejemplo, voy a agarrar un solo texto. Bueno, habló de los ídolos. No te hagas dioses falsos, pero la gente aún así se hace dioses falsos. Otro es no robarás, por ejemplo. ¿Cuánto hay que robar? Un montón. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con la voluntad decretiva con Dios, sino que con un mandamiento. No robarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es un mandamiento. Pero nosotros podemos resistir a ese mandamiento, porque no es algo decretivo. No es, por eso el Evangelio no es algo impuesto, sino que nosotros recibimos, creemos y lo seguimos. Por eso Jesús le decía, ven, sígueme. No es algo que somos robots, que sí o sí tenemos que... Por ejemplo, si tenés ganas de leer la Biblia o no, la podés leer hoy y mañana no la lees. Hoy sí, hoy tengo ganas de venir a congregar,
mañana no. ¿Por qué? Porque no se basa en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que congregues. Porque es bueno que congregues. No tomes, no hagas como lo otro que congregan de vez en cuando, dice la Biblia, ¿no? En Hebreos. La idea de Dios es que congregues. Pero hay gente que viene y gente que no. Ahora, ¿eso es permisivo por Dios? Sí. Ahora, vamos a poner, por ejemplo, a hijos. ¿Sí? Por ejemplo, mi hijo. Hace unos meses me dijo, creo que fue hace 2 semanas, 2 o 3 semanas, que me dijo, quiero dejar de estudiar porque quiero trabajar. ¿No? Sí, me vino así. Agarré y le pregunté, ¿qué sabes hacer? Agarró de enseguida, siguió estudiando, porque no sabe hacer. O sea, no es que sabe hacer algo, de si tiene 12 años, tiene que estudiar. ¿Sí? Pero no usé la palabra decretiva como padre diciendo, no, tenés que estudiar porque tenés que estudiar. No, ¿qué sabes hacer? Y se dio cuenta de que no sabe hacer nada, porque es chico todavía, porque es un momento de estudiar, no es el momento de trabajar. Cuando tengas que trabajar, vas a querer volver a estudiar. Vas a querer volver a estudiar. Pero eso tiene que ver con la voluntad de Dios, es parecido, no es permisivo. O sea, que lo permite, por ejemplo, la gente roba. Dios pudiera usar su voluntad decretiva y diciendo no robarás y que tenga un accidente y que lo maten y que ¿puede usar eso? Sí, porque Él es el dueño del oro y de la plata, es dueño del aire, es dueño de todo. Pero no lo hace. Hay personas que conocen a Dios en una cárcel. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Pedófilos que conozcan a Dios dentro de una cárcel, ¿cómo puede ser? Y bueno, Dios apela a nuestra voluntad, no nos obliga. Eso tiene que ver con la parte de Dios que es permisivo. Y algunos no lo entienden esa parte. Pero eso tiene que ver con la voluntad soberana de Dios, que es más. Podemos llevarlo para el ámbito espiritual, que muchos pastores, líderes, pueden manipular a las almas y dicen, ¿y si Dios no me castiga? ¿Sí? Claro, pero no te castiga ahora, pero ay de aquel día cuando Él venga. Por eso algunos manipulan la gracia de Dios, el favor divino. Es decir, que esté la gracia no quiere decir que ese juicio no venga. ¿Sí? Porque en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera al demonio, en tu nombre predicamos, sí, predicamos, pero yo no te conozco, dice así. ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que prediquemos, no es lo que hagamos, sino la intimidad con Dios. Eso es más importante que todo lo demás. ¿Sí? ¿Ahí se entendió la parte permisiva de Dios? Viste que algunos dicen, pero ¿cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? Ahí vamos, ahora un ratito. Bueno, ejemplo de salud, ¿lo leí? Sí. Bueno, otra de las cosas que dije, creo que lo leí, que me gusta esa frase. Que Dios, cuando Dios parece que no está en la cena, pero está en la cena. O sea, pareciera que Dios no está en tu situación, en tu problema, en eso que Dios, vos decís, ¿cómo puede ser que Dios permita? Por ejemplo, en su momento yo sentí que Dios no me avisó que mi papá iba a morir, porque fue de una semana a otra y yo venía haciendo un montón de cosas para Dios, ¿no? Es que como ahora, a mí me agarrá full y digo, ¿por qué no me mandaste un profeta? ¿Por qué no me avisaste que en una semana, porque inclusive hubo charlas que me quedaron pendientes con mi viejo, hay cosas que me quedaron pendientes. Por ejemplo, veo que sean mis hijos, ayer fue mi cumpleaños y digo, me encantaría que esté mi viejo, porque murió joven. Tenía 45 mi viejo, o sea, estoy a 4 años de tener la misma edad, ¿se entiende? O sea, era joven, todavía tenía mucho para vivir. Y yo digo, cuando descubro esta parte de Dios, digo, Dios sabe por qué. ¿Sí? Que tiene que ver con, pareciera que Dios no está en la cena, pero sí me ayuda a entender el dolor del otro, por ejemplo. A no decirle, no, pero tenés confianza en Dios, no. Deja que tome su proceso cuando está en el momento de duelo, que es lo más difícil. Es más, el día que murió mi viejo me tocaba ministrar a mí. Creo que estaba el pastor, me parece. ¿No? Estaba, ¿en qué lado estaba? Sí, no, estábamos en la esquina de la Nona en Plan. Que nos reuní, sí, me acuerdo literalmente, ese día no me olvido más. Reuní a los hermanos porque el pastor del lugar, que era pastor de ese lugar, estaba creo de vacaciones, no me acuerdo bien. Pero estaban los hermanos y estaba el que hoy es mi pastor, estaba ahí como encargado, que tenía que dar el mensaje, me parece. Yo le dije, por favor, necesito oración porque murió mi viejo. Y tenía que coordinar. Y yo ahí entendí, o sea, lo que es
hacer algo para Dios aún cuando tu dolor o tus cosas todavía no están saldadas. Es lo más difícil para hacer. Pero sabía que tenía que hacer lo que Dios me mandaba hacer. Si tenía que coordinar, y bueno, tenía que coordinar. Manda jefe, donde manda capitán no manda marinero. ¿Entendés? Lo entendí desde el principio. Y eso me mantiene por lo menos en una línea, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Que es la gran pregunta y te la voy a dejar picando. ¿Por qué? Porque está la voluntad perceptiva de Dios. ¿Sí? Hablamos de voluntad decretiva, la voluntad pasiva, activa, la permisiva, y está la perceptiva de Dios, que está en la palabra, que está acá. Si yo no leo, si yo no indago, si yo no busco diligentemente, nunca voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Por ejemplo, me pongo como ejemplo porque es el primero que encuentro, ¿sí? Que es: ve porque instrumento escogido me es este. ¿Dónde lo encontré? En la palabra. Eso me dio un eje de lo que es la voluntad de Dios para mi vida, como un propósito. Si yo no encuentro las herramientas para Dios, Dios me va a decir: ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no hiciste lo que yo te mandé a hacer? Es como mi termómetro. Si yo no busco herramientas para Dios, siento que estoy pecando. Para otro no, para otro es por ahí, no sé, cantar, salmista. Para otro, cada uno tiene su ministerio, su forma de llevar el ministerio. Para mí, eso me llevó a mi propósito. Me dio como un parámetro de guía. Por ejemplo, los mandamientos, ahí está. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda mi mente. Esa es la voluntad perceptiva, lo que se puede percibir de Dios. Los 10 mandamientos. Lo dejó claro Él, lo que quiere para la humanidad. Que lo adoren, que no se hagan dioses ajenos. Más allá, y después está la persona, si decide seguirlo o no. Si roba o no roba, es de la persona, pero no de Dios. Ya esa voluntad perceptiva, lo que se puede percibir de Dios, no solamente lo dejó en la palabra, sino en la naturaleza. Vemos la naturaleza que Dios mandó eso, manda lluvia, dice que manda lluvia, para justo e injusto. Sale el sol, tanto para buenos como para malos. Esa es la voluntad de Dios. Más allá de lo que hagamos. Ahora, para cerrar, y cerrando más o menos, ¿se entendió acá? ¿Sí? Sí, ¿no? Clarito, más clarito, echarle agua. Que uno dice: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios en mi vida? Tenés que leer la palabra. Porque lámpara es a mis pies, la palabra de Dios. Lámpara, lumbrera. Uno se siente confundido, solo, triste, lee la palabra, lee los salmos, por ejemplo. Si estás solo, estás triste, estás angustiado, lee los salmos y te levanta. Porque siempre es, el tipo está, David, cuando leía, fui concebido en pecado. Decía él, inclusive: aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, está diciendo: me dejaron todo, pero Jehová me recoge. O sea, si no te levanta eso, ¿qué te puede levantar? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a 1 de Juan, que es el último, ahí para cerrar. 1 de Juan 2:17. Porque quizás podemos estar afanados de problemas, circunstancias, de cómo está el gobierno, de cosas que pasan en la familia. Primera de Juan. ¿Sí? ¿Lo encontraste yo? ¿No? Ahí venís. ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Lo leo? ¿Y me entra? Dale. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice que todo pasa. ¿Por qué permanece para siempre? Porque la palabra de Dios no pasa. No va a pasar. Si vos haces lo que dice la palabra, adorás a Dios como único Señor y Salvador, esa palabra no pasa, esa voluntad. Por eso, cuando quieras indagar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, preguntale a la palabra. Porque vas a terminar, por eso permanece para siempre. ¿Sí?
Entonces, la Escritura, para terminar, ¿sí? La Escritura es nuestra lámpara, ¿sí? Nuestra guía. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios no son adivinos, no tienen la bola mágica. Puede Dios hablarte un segundo, por un momento, para darte una palabra de Dios, para guiarte. Pero los siervos de Dios no son adivinos, no son agoreros, me parece que le dicen también, ¿sí? Sino que somos gente que usamos la palabra y en el momento de oración Dios nos puede darte una palabra de aliento, una palabra que te guíe. Pero el único que conoce realmente tu destino es Dios. No hay otro que conozca tu destino mejor que Dios. O sea, todo va a pasar. El mundo va a pasar. El sistema va a pasar. Los gobiernos van a pasar. La palabra de Dios no pasa. Y si vos descubrís en la palabra de Dios, vos tampoco vas a pasar. ¿Sí? Porque todos vamos a terminar ¿qué? Adorando al único Dios verdadero. Espero que te haya gustado la palabra. Yo intenté hacerte lo más claro posible, porque a veces buscamos soluciones mágicas, ¿sí? A veces buscamos eso en la iglesia, buscamos que el Espíritu me agarre y una visión y que se me vuelen los patos. No, lee la palabra. La palabra es la lumbrera, el que te guía, el que te dice, mirá, ¿estás mal? ¿No? Inclusive el que te revela si estás en pecado, si hay algo que está fallando en tu interior, si ves algo mal en tu familia, es la palabra de Dios. Así que vamos a cerrar los ojos un momento. Después indagá por esto a ver si lo que dije es verdad o no. La voluntad activa, la voluntad pasiva de Dios. Y quiero orar por eso. Señor, damos gracias porque he hablado lo que esta semana te preguntaba acerca de tu voluntad, Padre, y sé que muchas veces muchos cristianos se preguntan cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero también hay muchos que se preguntan por qué permitiste tal o cual cosa en mi vida. Ese momento de dolor, ese momento por qué un padre me abandonó, un hijo ya no está conmigo, por qué hemos pasado los problemas, por qué hay traiciones en la iglesia, por qué permites que dentro de tu pueblo, Señor, hay gente que juzgue en vez de levantar a los siervos, Señor. Esas cosas que a veces son preguntas que hieren también a la iglesia, Padre, a tu cuerpo, porque tú vienes a buscar una iglesia viva, una sola iglesia que esté vestida con lino fino, Señor. Por eso te pido primeramente perdón por las veces que dudé de tu permiso, Señor, por las veces que dudé de tu voluntad sobre mi vida, Señor, públicamente lo digo, las veces que dudé de tu cobertura, de tu amor, de tu misericordia, las veces que dudé, Señor, de tu llamado, Señor, porque muchas veces me sentía autoconvocado en vez de creer a lo que tú querías hacer con cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pido, Santo Espíritu, yo he hablado lo que considero has puesto en mi corazón, Padre, he hablado del intelecto, pero te pido ahora por aquellos, Señor, que sienten que no vale la pena seguirte, de aquellos que quizás están aquí, Señor, aún los niños no entienden quizás por qué esos padres reaccionan como reaccionas, Señor, por qué un padre quizás les golpea de más, porque algún compañero en su colegio los trata mal, porque sufren bullying, porque sufren violencia, Señor, si tenemos un Dios tan amoroso, ¿por qué pasamos por lo que pasamos, Señor? Por eso te pido que sanes, que tú restaures, Señor. Si alguno ha perdido la fe en ti, Señor, si alguno estando aquí, Señor, aún en tu casa está descreído, Señor, de que tú estés bajo control en su economía, en su familia, Señor, en su llamado, en lo que estás haciendo en la iglesia, Padre. Si alguno está confundido, sintiendo que no sabe para dónde va, Señor, muéstrale que tu palabra es la lumbrera, tu palabra es el buen camino. Señor, te adoro por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Señor. Sé que estamos formando discípulos para el día de mañana. Queremos dejar una iglesia viva, una iglesia que tú que tú estés contento por lo que estamos haciendo, más allá de la cantidad, que vengan muchos, que vengan pocos, eso no es lo importante. Lo importante es que tú estés en medio, Señor. Tú estás en medio de este lugar, Señor. Si tú eres el que permanece con nosotros, no importa la cantidad, lo importante es que tú estés
en cada persona, Señor. Por eso te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que has hablado. Por tu Espíritu, Señor, que levantes al que esté triste. Todo este lugar. Adora un ratito. Si sentís una oración particular, si no, ¿y dónde esté? Yo sé que la palabra caló, que para algunos es duro este evangelio, que Dios permita ciertas cosas, pero está seguro que Dios tiene todo bajo control. Nada se aparta de su voluntad. Cualquier cosa que haya pasado en tu vida está dentro de la voluntad de Dios, dentro de su plan. Por más que duele, por más que sea difícil de digerir, el Espíritu Santo te dice que te ama. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un